Bueno, bienvenidos. Hoy tenemos un caso entre manos, un auténtico expediente histórico. Y el reto es, a ver qué os parece. ¿Seríamos capaces de reconstruir toda una época, nada menos que el antiguo régimen, usando solo estas 2 páginas de un libro como única prueba? Suena casi a locura, ¿verdad? Pues venga, vamos a meternos en faena. Aquí lo tenéis. Esta es nuestra escena del crimen, el único material que tenemos para investigar. Así que, durante los próximos minutos, nos convertimos en detectives de la historia. Y esto es clave. Todo, absolutamente todo lo que digamos, tiene que salir de aquí. Nada de inventarnos cosas. La evidencia es la que es. ¿Preparados? Pues vamos a ello. Vale, primera pista. Lo primero que nos llama la atención en nuestro expediente es cómo estaba organizada la gente, su estructura social, y tiene toda la pinta de ser la pieza clave para entender todo lo demás. A ver, vamos a mirar esto de cerca. ¿Qué es lo primero que salta a la vista? Una pirámide. Y en historia, una pirámide social, pues, es una señal clarísima. Significa jerarquía, y una muy rígida. Unos poquitos arriba del todo, con todo el poder, y la gran mayoría abajo. Esta es la primera gran conclusión que podemos sacar solo con mirar el dibujo. Y el texto le pone nombre a esto. Lo llama sociedad estamental. Pero ojo, lo más potente es la definición que nos da la propia fuente, palabra por palabra. Mirad esto. Casi cerrada y dependía del nacimiento. ¿Qué quiere decir esto en la práctica? Pues que daba igual lo que trabajaras o lo listo que fueras. Si nacías campesino, morías campesino. El ascensor social, como quien dice, estaba estropeado. O directamente no existía. Venga, un pequeño reto para que investiguemos juntos. Echad un vistazo a la fuente, a la pirámide, al texto. ¿Quiénes son los que están en la cúspide? ¿Quiénes formaban esa élite privilegiada? La respuesta está ahí, escrita. Ahí está. La fuente lo deja clarísimo, sin ninguna duda. La nobleza y el clero. Y nos da el privilegio clave, el que lo cambia todo. No pagaban impuestos. Esto, en nuestra investigación, es una prueba de peso, una prueba fundamental. Pero esperad que hay más. La lista de ventajas que tenían no acaba ahí. Según el texto, se quedaban con los mejores puestos en el gobierno y en el ejército. Eran dueños de casi todas las tierras. Encima, cobraban rentas a los campesinos por trabajarlas. Y atención a esto, que es muy fuerte, tenían sus propias leyes y sus propios tribunales. O sea, la desigualdad no era solo de dinero, es que la ley no era igual para todos. Vale, ahora vamos a bajar a la base de la pirámide. Ahí está el tercer estado. ¿Y quiénes serán? Pues casi todo el mundo. El 90% según la fuente. Y su papel en esta historia estaba muy claro. Currar y pagar impuestos. Eran ellos los que sostenían todo el chiringuito. Vamos, incluidos los privilegios de los de arriba. Y ojo, porque aquí el texto nos deja caer una pista que, esto es importante. Habla de la burguesía. Gente con negocios, comerciantes, que habían conseguido amasar grandes fortunas. O sea, tenían la pasta. Pero ¿qué no tenían? Poder político. Ni prestigio. Esa tensión, gente con mucho poder económico pero cero poder político, es un detalle que puede ser una bomba de relojería. Apuntemos esta pista, que es buena. Bueno, la parte de la sociedad creo que ha quedado bastante clara. Vamos a pasar página en nuestro expediente, literalmente. Toca investigar la segunda gran pista, la economía. A ver de qué vivía toda esta gente. Vale, segunda página. Lo primero que leemos. La economía se basaba en la agricultura y la ganadería. Es decir, la vida estaba en el campo. Pero el propio texto nos mete enseguida una idea importante. Era un sistema muy frágil, muy débil. No era una economía potente, ni mucho menos. Y aquí nos explica por qué. La llama agricultura de subsistencia, y la definición que da la fuente es que da hasta miedo. Básicamente, si el tiempo iba mal, la cosecha era un desastre. Y si no había cosecha, no había comida, los precios se disparaban y la gente pasaba hambre. Era un círculo vicioso del que era muy difícil salir, una vulnerabilidad constante. Claro, aquí surge una pregunta lógica. Si la tierra era tan importante, ¿por qué no la hacían más productiva? ¿Por qué no sacaban más provecho de ella? La respuesta, según nos dice la fuente, no es un tema de herramientas o de técnicas. Es un tema de quién era el dueño. ¿Alguien ve la pista? ¡Bingo! Aquí está la evidencia. La tierra era de la nobleza y del clero, pero no podían hacer con ella lo que quisieran. Había una cosa que se llamaba el mayorazgo, una ley que obligaba a que todas las tierras pasaran de golpe al hijo mayor. No se podían ni vender ni dividir. El resultado, fincas gigantescas que muchas veces no se explotaban bien o ni se trabajaban. La propia ley estaba frenando la economía. Y si salimos del campo y nos vamos a las ciudades, la cosa tampoco mejoraba mucho. La artesanía, lo que se fabricaba, estaba controlada por los gremios. Y según el texto, los gremios eran como
clubes súper cerrados. Decidían quién podía ser zapatero, cuántos zapatos se hacían y a qué precio se vendían. Control absoluto, ni competencia ni ideas nuevas. Pero un momento, el texto nos da una pequeña señal de que algo se estaba moviendo. En este recuadro que dice «presta atención», nos habla del llamado Domestic System. ¿Y qué era esto? Pues básicamente una forma de saltarse el control de los gremios. Un empresario llevaba la materia prima a los campesinos, ellos trabajaban en casa, y luego el empresario lo vendía por su cuenta. Una pequeña grieta en el muro. Interesante. Llegados a este punto, como buenos detectives, tenemos que reconocer los límites de nuestras pruebas. Estas 2 páginas son geniales para entender el esqueleto del sistema, el qué, pero no nos cuentan el cómo. No nos dicen qué sentía un campesino al pasar hambre, o cómo era un día de fiesta en un palacio. Para eso, necesitaríamos más pistas, otras fuentes. Bueno, pues ya tenemos todas las pistas sobre la mesa. Hemos visto la sociedad por un lado y la economía por otro. Es el momento de juntarlo todo y ver qué imagen nos queda. El veredicto final. Y al conectar las piezas, lo que aparece es un sistema que hace aguas por todas partes. Pura contradicción. Por un lado, una sociedad súper rígida, de piedra, pero que se apoya en una economía que se puede romper con una mala cosecha. Unos pocos que viven de lujo, gracias al trabajo de una mayoría que está siempre en el alambre. Y para colmo, esa burguesía con cada vez más dinero que se da de bruches contra un muro. Ni la sociedad ni la economía les dejan pasar. Por lo tanto, nuestro veredicto, basándonos solo, y repito, solo en estas 2 páginas, es este. El antiguo régimen era un edificio muy mal construido, inestable por naturaleza. Ese desequilibrio tan brutal entre la sociedad y la economía tenía que explotar por algún lado. La pregunta no era si iba a haber cambios, sino cuándo y cómo iban a llegar. Caso cerrado. Pero ahora, para terminar, toca aplicar todo lo que hemos aprendido sobre cómo analizar una fuente histórica. Os propongo un último desafío, un debate. Usando únicamente la información de estas 2 páginas, hay que argumentar. ¿Quién tenía más razones para querer que todo cambiara de arriba a abajo? ¿Un campesino, que se enfrentaba al hambre y a los impuestos? ¿O un burgués rico, que tenía el dinero pero no le dejaban ni oler el poder? Ojo, no hay una respuesta fácil, pero lo importante es que cada argumento se defienda con pruebas del texto. Y con este reto cerramos el expediente. Creo que la lección más importante de todo esto, y que sirve para la historia y para casi todo en la vida, es muy sencilla. Sin evidencia, no vale. La opinión está muy bien, pero siempre hay que apoyarla en pruebas. Nos vemos en el próximo caso.